El problema de Ucrania es difícil de solucionar y fácil al mismo tiempo. Lo que sucede es que Putin desde siempre dijo que él no iba a negociar con el no presidente de Ucrania porque su mandato terminó. Entonces, hace un año, ¿no? Aproximadamente. Sí. Tenía que haber un nuevo presidente en marzo, si mal no recuerdo. Igual, de todas maneras, lo que diga Trump también hay que tomarlo con pinzas. Lo que sí hay que reconocer, según muchos analistas, que Putin los madrugó a todos el domingo cuando a las 2 de la mañana, en Moscú, dijo que era bueno llevar a cabo las negociaciones en Estambul, que en realidad fueron, a ver, en el año 2012, creo que estaban llevando a cabo esas negociaciones que fueron frustradas por otros intereses. Porque quiero recordar que la guerra entre Rusia y Ucrania no es solo entre la guerra entre Rusia y Ucrania, dos pueblos de la misma raza, misma tradición, que después de esta guerra han quedado grietas que tardarán siglos, como siempre ocurre cuando hay guerras entre pueblos. Tardan siglos en cicatrizar las heridas, si es que cicatrizan alguna vez, porque estamos hablando de pueblos donde hay matrimonios mixtos, donde muchos ucranianos viven en Rusia, donde muchos rusos vivían en Ucrania o viven en Ucrania. Bueno, listo. Es largo, por eso les estoy diciendo, el problema es muy simple y complejo. Si se quisiera solucionar, se hubiera solucionado. Pero no es un tema de guerra entre Ucrania y Rusia, es un tema de guerra entre intereses y Rusia, y el Heartland, del cual he hablado en más de una ocasión. ¿Recuerdan cómo se enojó Putin cuando alguien desde Estados Unidos dijo: Rusia es muy grande y tiene demasiados productos de la tierra y todo? ¿Por qué es tan grande? Y Putin salió a decir: ¿por qué Estados Unidos es tan grande? Rand Corporation, hay que repetirlo muy seguido para que la gente lo sepa. Rand Corporation, división del territorio de la Federación Rusa en 40 estados, por lo menos. Y con China también crece. Bueno, el hecho es que no podía haber resolución, porque cuando van los presidentes a reunirse, ¿no lo hizo Trump ahora en Arabia? ¿Qué fue a hacer Trump a Arabia? ¿A negociar? No, fue a firmar. ¿A firmar algo que ya estaba cocinado? Obviamente, para eso mandás las delegaciones a negociar. Entonces, si estuviera Putin, que los madrugó, tendría que ya estar todo cocinado. Tendría que estar todo cocinado. Pero Zelensky había dicho: no, si va Lavrov yo no voy a hablar, no voy a negociar nada. Entonces nos estancamos de vuelta. Y voy a lo simple ahora. Señores, la guerra la ganó Rusia, lo lamento mucho. El perdedor no pone las condiciones, las acata y además encima paga los gastos de la guerra. ¿Recuerdan lo que le pasó a los alemanes? Decir que Zelensky no está en condiciones de exigir nada. Ok, me quedó claro. Pero lo sabe Trump. Si Trump está negociando por encima de él, por encima de sus lacayos europeos, que no saben a qué jugar, juegan a ver quién esconde el pañuelito. Pues fíjate que hace poco tuvo Macron una entrevista en la televisión francesa y de ciertas cosas pasaron pterodáctilos, ni los mencionó. A ver, la discusión está dada en los territorios que se independizaron del este de Ucrania. Voy a volver a decirlo por si alguien se olvidó. Ya lo puso en el choque de civilizaciones, un artículo que primero fue para el Council on Foreign Relations, que otra vez lo voy a decir, es el que corta el bacalao en el mundo. No crean que votando se cambian las cosas. Council on Foreign Relations, Rockefeller y compañía y otros. Esos grupos existen, no son teorías de la conspiración. Y lo dijo Huntington, es un rengloncito solo en su libro, general soviético, ya en aquella época. A nosotros nos interesa el este de Ucrania, el resto, el oeste se puede ir al infierno, que es la parte rusa. Es verdad que esos territorios no están, los oblasts no los tiene completamente Rusia, que le encantaría tenerlos, es verdad. Pero mientras la negociación no se logra, cosa que también le conviene a Rusia, Rusia sigue avanzando, porque sigue avanzando. Y no te olvides, por ejemplo, de Transnistria, que es un lugar donde hay 40.000 toneladas de armamento desde la época soviética. Era la zona de Moldavia, Transnistria, creo que en otra época se llamaba Besarabia. Lo tenés pegado a Rumania. Los moldavos son rumanos, tienen hasta una bandera similar, pero están separados, pues esas cosas. Y Transnistria, es decir, significa más al otro lado del Dniester, del río Dniester. 40.000 toneladas de armamento,
lugar del cuartel general del 14º Ejército de Guardias de las Fuerzas Armadas de la antigua URSS. Y sí, muy abajito, ahí nomás está Odessa, casualidad, ciudad fundada por un almirante ruso al servicio de Catalina II la Grande, y una vez que unificara todo eso desde la zona donde está, Ucrania se convierte en un país mediterráneo. ¿Qué pasa? También hay negociaciones, BlackRock, Trump, tierras raras y todo, porque aquí estamos hablando de plata, no crean que estemos hablando de democracia. Entonces, ¿qué sucede? La entrada de, por ejemplo, de Ucrania en la OTAN no va a ocurrir. Y hablan también de la independencia de estos territorios que yo te dije de tradición rusa, que dicen, tienen que ser devueltos. ¿Desde cuándo aquel que pierde los territorios exige que se los devuelva? Es muy fácil de solucionar, para otros es muy difícil, pero es fácil. Es decir, vos fíjate que a los alemanes le pusieron el tratado, ojo con también los tratados de rendición. Recuerden Versalles, que después trajo la Segunda Guerra Mundial. Cuidado, tampoco al enemigo le pises la cabeza, ¿no? Ojo con eso. Ahora, finalmente Putin no viaja entonces. No, va a viajar cuando la cosa esté más o menos terminada. Sí. Yo con respecto a los territorios quiero recordar algo, porque todos te dicen, y con esto termino porque es largo, puedes hacer otra cosa mientras escuchas este relato. Por ejemplo, Kosovo se declaró independiente. Hay países que no lo reconocen. Serbia porque es su provincia y otros países de la Unión Europea tampoco. Declaración unilateral de independencia que utilizan muchos periodistas. Toda independencia es unilateral, muchachos. ¿Qué está mal? No, pero no era lo que se hizo en los territorios, en Crimea y todo, no está reconocido por la comunidad internacional. ¿Y a mí qué me importa? La declaración de independencia de la gente que vive en esos territorios, no lo que ustedes pueden decidir. Pero Kosovo es independiente. Porque le interesa a Estados Unidos, ¿no? Porque hay una base importantísima en esa zona, ¿no? A ver si reconocemos cómo son las cosas. Que esto no es por democracia ni por el bien de la humanidad. Esto es por intereses. Y la gente muere por intereses. Rusia ya ganó la guerra y por eso está alargando las negociaciones con Ucrania. En pocas palabras, Ucrania, lo que quiere Rusia es que no tenga ejército, que no se una a la OTAN y que entregue las tierras o los territorios que son intereses de Rusia y que además pague la guerra que muy posiblemente va a terminar sucediendo esto último, y que Estados Unidos también se quede con una buena parte de la negociación, al igualmente que Rusia. Por lo tanto, el único perjudicado y de las vidas que se perdieron va a ser Ucrania.